nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, versos 14 al 21, es la sesión de esta carta que vamos a estar exponiendo. Damos gracias a nuestro Dios. Y leemos la palabra del Señor. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana, amados, queremos traer esta exposición y le hemos puesto como tema: orando por un progreso espiritual. Orando por un progreso espiritual. En el ejercicio de nuestra vida de oración, se pudiera comparar nosotros a la manera en que se comportan los niños en la escuela. La maestra le da una hoja al niño, le dice la maestra al niño: dibuja algo ahí. Y dependiendo de la edad del niño, ¿qué usted cree que él va a dibujar? ¿Algo muy bien formado? Pudiera dibujar algo que nosotros le llamamos garabato, o algo no muy claro, deforme. O si le damos varios objetos geométricos, gráficas geométricas como un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, y le decimos: mira, el rectángulo coloréalo azul, y posiblemente coge el verde y lo coloree. Pero no solo eso, se va a salir del contorno de la figura. Muchas veces en nuestra vida de oración pasa así. Recuerdo yo en mi edad de colegio todavía, de escuela, liceo, el profesor nos ponía siempre a dibujar mapas. El profesor de geografía le gustaba eso, que nosotros dibujáramos mapas. Y de repente él lo corregía a todos. Pero una de los estudiantes dibujó un mapa y el profesor comenzó a mirarlo y le da vuelta y lo pone así. Y de repente dice: pero esto me parece un mono. Quizás usted cree que nosotros en nuestra vida de oración posiblemente no estemos dibujando la oración como pudiera esperar el Señor. No estemos dándole la forma que el Señor espera. No estemos ejercitándola de una manera en la cual el Señor quiere. Pero la verdad, amados hermanos, que estamos aprendiendo. Así es. Estamos aprendiendo. Y el Señor no va a ser con nosotros como el profesor que se burló del dibujo de mi compañera.
Él nos va a guiar en esta dinámica y práctica tan importante en la cual nos relacionamos con Él, aprendemos de Él. Él obra en nuestros corazones porque por la oración también nuestros corazones son transformados. Él lo va a hacer con amor para nosotros. Todos aprendemos a orar imitando, y eso es lo que los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, ¿no es así? Y una de las cosas que nosotros podemos ver también es que podemos orar de acuerdo al modelo que se ve en la palabra de Dios. Podemos orar oraciones como las de los salmos y guiar nuestras oraciones de manera particular, tomando algún salmo y poniéndolo de manera particular y personal para nuestras vidas. Podemos orar las oraciones de Daniel, por ejemplo, en sus capítulos 9 y 10, oraciones de tanto fervor. Podemos orar oraciones como la de Nehemías, como la de Mateo 6, como la que hablamos del Señor Jesús, que nos enseña a orar. O en Juan capítulo 17, la oración más excelsa y maravillosa que el Señor hace. Podemos aprender a orar imitando. En estas oraciones sublimes e impresionantes que vemos en las Escrituras, una de ellas es esta, en la que el apóstol Pablo reconoce nuestra necesidad de un progreso espiritual para nuestras vidas. Pablo muestra aquí, en esta oración, unas verdades que viene arrastrando desde el capítulo 1 y que la concluye en el capítulo 3, verso 13. Allí Pablo nos muestra las verdades básicas acerca de la vida cristiana. En esa sección de la carta nos muestra las verdades básicas. ¿Quiénes somos en Cristo? Y nuestros recursos grandiosos, ilimitados que tenemos en Él. Usted, hermano, ve estos textos que hemos sido, dice la palabra del Señor, que el Señor nos predestinó, hemos sido llamados sus hijos, hemos sido llamados herederos juntamente con Cristo. Usted allí se queda maravillado de las grandiosas obras y recursos del Señor. Pero a partir de este verso 14, el apóstol Pablo nos da unas exhortaciones que se dirige hasta todo el resto de la carta para que nosotros podamos vivir y reclamar estas verdades para nuestra vida práctica. Pablo presenta estas peticiones: conocer el poder de Dios. Por un lado, conocer el poder de Dios. Y por otro lado, pide que llegue ese poder a ser usado por nosotros. ¿No es una oración magnífica para nosotros? Es una oración grandiosa que debe a nosotros despertarnos la manera en la cual nosotros debemos orar para la gloria del Señor. Y el primer punto que podemos ver aquí es la razón que mueve a Pablo a esta oración. Pablo tiene como base la oración para que haya un conocimiento del propósito de Dios. Por esto él dice: por esta causa, gracias a lo que Dios había hecho en Cristo y le había revelado a Pablo, él tenía la garantía necesaria para orar por eso y que eso sea efectivo en la vida de los creyentes. Son oraciones de progreso espiritual que necesitamos hacer para el beneficio de nuestra vida. Así que, amados hermanos, el principio aquí importante para nosotros hoy es: procura que tus oraciones vayan siempre alineadas con el propósito y los planes de Dios. Procura eso, porque son poderosas, porque llevan allí las promesas de Dios para que sean cumplidas y evidenciadas
en la vida de cada uno de nosotros. Todos los privilegios que tenemos en Cristo es la razón que le mueve a Pablo a realizar esta oración. Y recuerde, amados hermanos, que Pablo tuvo la oportunidad de estar un tiempo más largo con los efesios que con otros pueblos, con otros lugares donde él fue a predicar. Y él necesitaba asegurarse de que ese pueblo no iba solo a depender de él como un maestro, como un cuidador, como un pastor, sino que debía depender ¿de quién? De Cristo directamente. Porque pudiéramos acostumbrarnos a las oraciones de los otros. ¿Y tú? Al cual también necesitas orar delante de Dios, levantar oraciones delante de Dios, de manera personal y particular. Estas razones, dar unidad a todas las cosas en los cielos y en la tierra bajo el control de Cristo Jesús. Efesios 1:10, Cristo nos da vida en Él, Efesios 2:5, somos hechura suya, Efesios 2:10. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, verso 19, el capítulo 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, verso 20, y juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Impresionante, verso 22. Y sigue diciendo cosas grandiosas por las cuales debemos ampliar nuestros motivos de oración. Se trata de un privilegio y una responsabilidad de nosotros para orar por esto. Una responsabilidad que se amplía para nuestras vidas. Nos identifica con nuestro Dios como morada de Él. Esto es algo grandioso. Ahora Pablo pide que cada uno de nosotros sea consciente de ¿qué? De que se está dirigiendo a su Padre. Dios es nuestro Padre, el Padre por excelencia. El texto dice, por esta causa doblo mis rodillas, ¿ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La paternidad de Dios. Él ve esa relación paternal de un Dios grandioso, pero a la vez que es un Padre para nosotros. Es un argumento muy poderoso para acercarnos a la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, señalaba el Señor Jesús. Déjame decirte, amado hermano, que esa frase fue una frase radical al momento en que Jesús lo dijo, porque los judíos no se acercaban a Dios nunca como Padre. Era una frase innovadora. Y a veces nosotros la usamos con tanta regularidad que a veces le perdemos el sentido tan glorioso y maravilloso de acercarnos a Dios como nuestro Padre. Que no nos dañe, amados hermanos, lo corriente que hemos escuchado esto. Desde pequeño nuestros hijos lo han escuchado. Ora el Padre nuestro. Sí, muy bien, es bueno. Pero no vamos a llevar a un nivel de poderlo hacer tan corriente y poder perderle el sentido que Dios da para esto de gracia y gloria para nuestras vidas. Nos arrodillamos ante el Padre. Podemos postrarnos ante Él, un Dios grandioso, un Dios temible, un Dios glorioso que nos ha librado de condenación, nos ha dado un acceso ante su presencia por los méritos de Cristo que tú y yo no lo podíamos alcanzar. Ahora podemos llegar ante Él como Padre. Oramos así. Y oramos a nuestro Padre porque Él tiene riquezas, conforme a las riquezas de su gloria, dice Pablo,
Podemos pedir a Dios sus riquezas sin temor. Podemos acercarnos a Él sin timidez ante nuestro Dios y pedirle a Él. Él espera que tengamos ambiciones espirituales y tiene sus oídos prestos para nosotros, porque Él es nuestro Padre. Pero queremos pedir bien y tratar de no salirnos tanto de los cuadros cuando vayamos a dibujar nuestras oraciones. Queremos pedir bien, conforme a la verdadera necesidad. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que tú oraste por ti mismo para que tú seas fortalecido y por la iglesia de Cristo? Te pregunto. O por tus hermanos. Y hago un paréntesis, ora por mí, por eso me estarás dando el mejor regalo. No eres tú parte de una familia impresionante, la familia de Dios. Una familia militante ahora y una familia triunfante que está en los cielos también. Porque esta familia dice, de los que están en los cielos y en la tierra. Tengo la conciencia también de esto para orar conforme a la gracia que el Señor nos da. Así que viendo las razones, podemos ver la esencia, los motivos de la oración aquí expresada. Aquí hay 4 aspectos que el apóstol nos llama a orar, nos pide. 4 aspectos por los cuales Él pide. Él pide para nosotros, para su iglesia, porque Él sabe que se está acercando a un Padre y a un Padre rico. ¿Tú te imaginas que una persona de mucho dinero te diga, mira, vamos a comer allí a un restaurante? Pide lo que tú quieras. Yo espero que tú no pidas de arroz, bichuela y carne. O pida un pan con mantequilla. Pide lo que quieras. No, pero es que abres tú la carta y la abres con cierta timidez. No, pide lo que quiera. Es para ti. Estoy para ti, pide lo que quiera. No, pero puedo bajar a esta parte que se ve que cuesta como 1.500, 1.800. Pide lo que quieras. Él tiene riquezas en gloria para nosotros. Y por eso las peticiones aquí reveladas del apóstol Pablo son peticiones ambiciosas. Ambiciosas. Que debemos y hacemos muy bien a prestar atención a estas verdades de la palabra de Dios para ti y para mí. Porque esto está alineado con lo que Dios quiere para ti y para mí también. Fortalecidos con poder, dice el verso 16. Que conceda a ustedes fortalecidos con poder en el hombre interior, la parte B. Fortalecidos con poder en el hombre interior. Y esto se conecta con la otra parte del verso 17, cuando nos dice, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Habite por la fe. Les pido que sean fortalecidos por medio del Espíritu, con el poder que procede de Dios. Ambas peticiones se refieren a una intimidad del cristiano, a algo íntimo de su ser en el hombre interior por su Espíritu. Debemos pedir así. Debemos rogar así. Debemos tener nuestra petición de esta manera, rogar así, por la fuerza del Espíritu y por la morada del Espíritu
en Cristo. Seguramente, amados hermanos, esto reviste de grandes experiencias en el camino del Señor. Porque es una experiencia muy personal, muy particular de cada uno de nosotros. Necesito ser fortalecido por mi Dios. En medio de cualquier circunstancia, la fuerza que reside en el Señor, que sea para ti y para mí. Pero a la vez Él dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Y este texto no trae contradicción con lo que dice la palabra de Dios en varios lugares, que cuando nosotros creemos en el Señor, Él viene a hacer morada con nosotros. ¿No es así? No riñe este texto. Porque no es una petición para que Cristo more desde el principio. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de mudarnos de casa a una casa diferente. Esa casa estaba siendo habitada por otra persona. Y esa persona tenía una serie de madera en las columnas, chapada y una serie de cosas que después que se la compramos, nosotros no queríamos eso así. El dueño anterior le gustaba sus cosas como así. De ahí sacamos casi un camioncito de madera, de pegando madera. Pero luego nosotros las pusimos, ¿cómo? A nuestro gusto. Pusimos las cosas así, y como las mujeres son las dueñas de la casa, mi esposa le dio sus detalles, en los cuales yo no me meto. Pero nos sentimos cómodos. Hay comodidad y confort con lo que queremos. Nos sentimos agradados. Amados, este es el sentido que quiere enseñarnos esta palabra aquí. Habitar no es el habitar de un extraño que va con una maleta y va a durar una semana o 2 días en esa casa y deja la maleta ahí tranquilita para no hacer mucho reguero. No. Es alguien que se va a quedar para siempre y va a residir allí para siempre. ¿Qué tan cómodo se siente Cristo en medio de nuestro, con nosotros, con nosotros? Que Él quiere habitar en nosotros. Él quiere hacer arreglos, remodelaciones en nosotros. Estamos remodelando todo el tiempo, ¿no es así? Porque tenemos a un Señor que está habitando en nosotros y Él viene a traer una renovación espiritual. Él está obrando poderosamente en nosotros, cambiándonos profundamente. ¿A quiénes? A ti y a mí. Nos está cambiando. Está moviendo las cosas de aquí por allá, sacando lo viejo, entrando lo nuevo. Sacando aquello que molesta. Despachando todo lo que no es de agrado a Dios. Pintando las paredes que están medio sucias. Quitando un papel, un empapelado que le hayamos puesto a una pared. Esto es lo que está haciendo. Quitando alfombras, quitando muebles. Su Espíritu Santo se instala en nuestra casa y va redecorándonos. Aleluya. Como una habitación. Esto es lo que hace el Señor
nos renueva. Y tenemos que pedirle al Señor que lo haga. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, verso 15 al 17, nos dice: y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. En esta casa nada más entramos, ¿quién? Cristo y yo. Y aún así, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es el mismo sentir que el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 1 de Efesios, verso 15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo que hay en ustedes, entre ustedes, y su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación, en un mejor conocimiento de Él. Segunda de Corintios 4, 16 nos dice: por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior, ¿qué pasa? Se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Colosenses capítulo 1, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder y conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Tú necesitas esa fuerza para ser paciente, ser longánimo, que el carácter de Cristo se vea en tu vida, en tu ser. Es el carácter de Cristo. Y él sigue mirando, hablando de estas peticiones, y nos habla acá que podemos comprender también el amor de Dios. El amor de Dios, para que comprendamos, ¿qué cosa? Verso 18, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. El amor de Cristo que sobrepasa a todo conocimiento. Es el amor de Cristo. Estamos llamados a conocer el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Arraigados y cimentados en amor, es lo que nos habla aquí. Nos da la ilustración de de la agricultura o de un árbol que planta sus raíces firmes. Pero nos da la idea también de una construcción, de un gran edificio que necesita ahondar, ¿qué cosa? Las bases para poder ser edificado. Comprender lo incomprensible. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Porque el amor de Cristo es incomprensible. Parecería contradictorio esto, no, pero es paradójico. Por un lado lo comprendemos y por otro lado no lo entendemos exhaustivamente en todos sus detalles y amplitudes. Observamos esto que ahora
pasa el apóstol Pablo a pedir por ese amor que estemos arraigados en esa dimensión del amor de Cristo. En esas dimensiones del amor de Cristo. Esta palabra comprender denota agarrarse, comprender, agarrarse, entender algo, hacerlo nuestro. Y la palabra conocer, el verbo conocer, denota un amor experimental de Cristo. Necesitamos ese amor experimental de Cristo, que nos lleva a obedecerlo, como nos dice, si me amáis, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Necesitamos conocer el amor de Cristo. Necesitamos comprender el amor de Cristo para que tú puedas vivir conforme a la gracia de Dios, en ese amor indescriptible de nuestro Señor Jesucristo, insondable, tener comunión con Él, un amor que te mantiene firme en Él, un amor que no es académico, en dimensiones académicas solamente, sino también que es experimental para cada uno de nosotros. Lo experimentamos, el amor de Dios. Estamos descansando en el amor de Cristo. Cuando el mundo se te cae a pedazos, hermano, por todo lado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Descansar en el amor de Cristo. Experimentar el amor de Cristo. Recostarnos en sus hombros. En esos momentos tú puedes experimentar que un conocimiento más allá de lo teológico. Puedes decir, Dios me ama a pesar de lo que esté viviendo. Dios me ama a pesar de lo que esté pasando. Dios me ama a pesar de esto y aquello. Las dimensiones de su amor son sin límites. Aleluya. Y Jesús no te da su amor por una hora, como a veces nos dicen nuestros cónyuges. Ay, pero dame un chin de cariño. Dame un chin de cariño. Su amor es sin límites. Es sin pausas. Podemos comprender ese amor del Señor sin pausa. Nosotros que no somos merecedores ni de un minuto del amor de Cristo. Ni de un minuto. Y Él nos da un amor tan abundante que nos dice, no tiene límites. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Cristo nos ama con un amor imposible de comprender en nuestras plenas conciencias. Imposible de explicar con nuestras palabras. Pero Pablo quiere que progresemos y que crezcamos en el amor de Cristo. Maravilloso. Tú no deberías orar por eso, amado hermano, por ti mismo, para que tú puedas crecer en ese amor incomparable, incomprensible del Señor. El diablo se opone muchas veces a que nosotros lleguemos a experimentar ese amor de Cristo. Nos quiere convencer de que Dios no nos ama. Y principalmente cuando nos encontramos en una situación que hemos pecado. Porque Él procura que nosotros no experimentemos el amor de Dios. ¿Para qué? Para alejarnos del mismo Dios. Porque eso es lo que Él quiere. Usted ha escuchado la frase que dice, Dios aborrece al pecado y ama al pecador. O odia al pecador. O ama al pecador. ¿Verdad? Es incorrecta. Dios aborrece al pecado y aborrece al pecador. Porque lo vemos en el término de ¿quién? De los no creyentes. Ahora, ¿qué pasa cuando tú pecas? ¿Dios aborrece el pecado? ¿Y te aborrece a ti? No. Porque tú eres su hijo.
Y es el momento más indicado, aquellos que han comprendido el Evangelio de Jesucristo, de acercarse a Dios por su gracia abundante en el momento que ha pecado. Por el amor incomprensible. ¿Te imaginas esto? ¿Crees que Dios, si te encuentra en pecado, Él pondrá cara de asco? ¿Porque lo aborrece? No, amados hermanos, al contrario. Eso sucede muchas veces en nuestras relaciones de pareja. A veces están quillados, que en dominicano es enojado. Y ninguno de los dos quiere ir a la presencia de Dios. ¿No le ha pasado eso? Aún en las relaciones de padre e hijos. Porque se sienten inmerecedores. Y eso es así. Pero hermanos, eso es nuestra carne. Porque si hay algo de la carne, es que la carne quiere sentirse merecedora. Pero nunca lo será. Porque la carne no puede agradar a Dios. Nunca. Por tal razón nos acercamos a Él por su gracia, porque Él nos ama. Pero también dice que este amor no solo es una experiencia personal, sino que se experimenta ¿cómo? Con todos los santos, dice el texto. Es un amor que también se experimenta en la familia de Dios. Y si ponemos al diablo también, el diablo trata, por otro lado, de alejarte también de la familia de Dios para que no experimentes el amor de Dios. Un creyente aislado. Porque el amor de Dios fluye en su familia. No es solo experimental de una manera particular, individual. Fluye en su congregación, en su iglesia. Porque a través de su iglesia es que Él está mostrando sus virtudes a este mundo y también siendo de espectáculo a todos los seres celestiales, de los cuales los ángeles admiran y se quedan maravillados. ¡Wow! Eso puede hacer Dios con esta gente tan débiles. Ese amor tiene que ser con todos los santos. No te aísles, amado hermano. Cuando te tiente el enemigo a aislarte, recurre a Dios, porque su amor fluye en la iglesia del Señor. Necesitas a todo el pueblo de Dios para entender el amor de Dios completamente. Necesitas el pueblo de Dios. No es de manera aislado. Todos los santos, no importa. Él sabe, el diablo sabe alejarnos. Pero Dios es grande en misericordia y nos lleva a obedecer su palabra y a tener comunión con Él, los unos para con los otros. Tenemos este amor sin límites de nuestro Dios, en los cuales nosotros nos enraizamos, tenemos simientes firmes, porque Cristo nos amó. Habiendo amado a los suyos, dice, que estaban en el mundo, los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Un amor que no conoce ni principio, porque su amor ha sido eterno, ni final. Es un amor antiguo desde su trono, desde su deidad. Este amor no solo tiene principios, sino que no tiene pausa para nosotros. La cuarta petición que hace el apóstol Pablo aquí es: llenos de toda plenitud de Dios. Y esta palabra llenos nos da la idea a nosotros de ser
completamente controlados por algo. Controlados por algo. Somos controlados por algo. Cuando usted dice, ese hombre está lleno de ira, ¿de qué está controlado? De la ira. Nosotros estamos llenos del amor de Dios, llenos de la gracia de Dios y queremos ser controlados de la plenitud de Dios. ¿Y cuál es la plenitud de Dios? Estamos siendo controlados por el carácter de Dios. Por eso nosotros, amados, podemos saber que si nuestro Dios es amor en su carácter, nosotros también debemos ser controlados de la plenitud de Dios, porque debemos andar en amor como Cristo nos amó. Si nuestro Dios es paciente, longánimo, bondadoso, de igual manera nosotros andamos en el carácter de la plenitud de Dios. Somos controlados por Él. Somos controlados por el Señor. Te pregunto yo, amado hermano, ¿necesitas tú la oración para esto? Necesitas orar. Necesitamos orar para que ese progreso vaya en nosotros, ese progreso espiritual se vaya haciendo en nosotros, la plenitud de Dios, la perfección de Dios en nosotros. Finalmente, el apóstol Pablo termina con una doxología en los versos 20 al 21 y nos dice, nos da la gloria y la alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Todo esto se hace por Él, no por nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Damos una alabanza al Señor. Después de haber visto estas 4 peticiones para nosotros fortalecidos, que Cristo habite en nosotros, que seamos llenos de Dios, de la plenitud de Dios. Ahora nos llama a nosotros a adorar y bendecir al Señor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que todas estas virtudes es para gloria y alabanza de su nombre. Para gloria y alabanza de su nombre. En toda su iglesia, en todas las familias de la fe, en todos sus hijos, es para la gloria y alabanza de su nombre. Dios tiene la capacidad para contestar tus oraciones. Él declara esto, puede hacer y obrar. Él no está dormido, no está inactivo, ni está muerto. Puede hacer lo que pedimos. Puede hacer todo lo que nosotros pedimos o imaginamos. Puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos entender. Puede hacer mucho más abundante. Y también porque Él tiene la habilidad infinita de Dios para ir más allá de nuestras oraciones, de nuestros pensamientos. Su poder, su obra es eficaz en nosotros. Así que, hermano, pide mucho. Es lo que el Señor te dice. Pide mucho. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y llamad y se abrirá. Esa es la parábola que se nos habla allí en Lucas capítulo 11, cuando se nos dice que este señor inoportuno, un vecino llama a la puerta y dice, mira, estoy durmiendo a las 3 de la mañana y tú vienes que te dé una libra de arroz, porque te llegó un amigo.
Cualquiera que lo levanten a esa hora no se quiere levantar de la cama. Pero dice, pero porque es su amigo, se levantará y lo hará. Jesús está poniendo eso en comparación. ¿Cuánto más con ustedes? Pidan, pidan, pidan. Que ustedes no son vecinos, ustedes son hijos. Pidan al Señor, porque Él es tu Padre. No te dará una piedra si pides pan. Si pides pecado, no te dará una serpiente. O si pides huevo, no te dará un escorpión. Aún siendo nosotros malos, dice que Él dará todas estas cosas para nosotros. Por tanto, podemos decir que a Él sea la gloria. A Él sea la gloria en la medida que vamos madurando como iglesia. En la medida que vamos progresando como iglesia, en la medida que se van cumpliendo los propósitos de Dios como esta iglesia cristiana Oasis. En el contexto nuestro, para darle la gloria a Dios, todos nosotros, juntos. ¿No quieres tú eso, hermano? Porque todo lo que queremos hacer es para la gloria de Dios, ¿no es así? Y esto lleva gloria al Señor. Esta gloria divina será manifestada explícitamente mientras Cristo brille en nuestra iglesia. La gloria de Cristo en su palabra, la gloria de Cristo en la adoración, la gloria de Cristo en cada ministerio de esta iglesia, la gloria de Cristo en las jornadas médicas, la gloria de Cristo en el colegio que es ministerio de la iglesia. La gloria de Cristo brille en toda la iglesia. La gloria de Cristo brille en su familia, en la familia de la fe. Esta es la oración que Dios quiere y que trae progreso espiritual para nosotros, en lo cual Dios la responderá abundantemente y sin reproches.